Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el placer de tener a un invitado especial. Él es economista de la Universidad del Rosario, máster en banca y en mercados financieros y director de proyecto de RK, el señor Andrés Moreno Jaramillo, que es un placer, señor Andrés Moreno. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, señor Andrés. No se preocupe. Bueno, para comenzar, es válido señalar que esta pandemia ha golpeado los planes y las realidades de muchos, y como en este caso los mercados financieros, las bolsas de valores y el dólar, que ha tenido un repunte histórico en nuestro país, superando los 4.000 pesos, aunque hoy está alrededor de los 3.600, sobrepasando esta barrera. Entonces, con respecto a esto, ¿cómo usted conceptúa este tema? Siguiendo la incertidumbre en medio de este panorama, no solo en el país, sino también en el mundo. Claramente es un fenómeno que nadie estaba esperando, al cual nadie, ni siquiera los mercados financieros ni la economía estaban preparados y ha nublado todo el futuro, digamos, bursátil y económico del planeta. Es difícil que alguien pronostique con severidad qué va a pasar de aquí a un mes, de aquí a diciembre. En cuanto al dólar, que me lo mencionaste, tuvimos la devaluación más alta en la historia de Colombia. No solamente le pasó al país, varios países emergentes tuvieron una devaluación en su moneda por la salida de capitales extranjeros y porque estos países dependen del precio del petróleo y el petróleo también tuvo una caída muy fuerte. Eso ya ha pasado. Si te das cuenta, ya el dólar está a 4.100, a lo que llegó en máximos 4.160. El dólar está a 3.600. Todavía por encima de lo que estaba en febrero, claro. En febrero había estado en 3.400 más o menos. Sin embargo, ya hay un parte de mucha más confianza y en especial porque los bancos centrales de los países ayudaron a estabilizar el sector financiero, los mercados financieros y en parte la economía. Ahora viene un desafío mucho mayor, que es reactivar el empleo y reactivar todo el aparato productivo que se frenó con la pandemia y la cuarentena. Perfecto, señor. Me parece muy interesante de este tema. De hecho, leyendo un poco su cuenta en Twitter, usted señalaba que el mercado accionario en Colombia no tiene riesgo de garantía de repos ante una caída del precio, casi el 100% eliminados. ¿Podría explicarnos de manera más entendible de qué se trata de esto? ¿Esto es un alivio para el país, señor? Claro que sí. Digamos que se ha depurado mucho las fuerzas de compra y venta del mercado accionario en Colombia. Ya han salido los extranjeros, no solamente han salido por la venta de acciones ante la crisis que hubo, ya venían desde el año pasado y años anteriores saliendo de algunas acciones. Ya digamos que la mayor parte del flujo pudo haber salido. No quiere decir que ya todo se acabó. Recordemos que Colombia puede en cualquier momento perder el grado de inversión en el 2021 y también otros 30 países lo perderían. El tema está en que en Colombia hubo una caída muy fuerte en el mercado accionario en marzo, porque habían unas operaciones de compra en el mercado accionario que estaban apalancadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas o los inversionistas, como un ejercicio natural del mercado, compran con deuda. En Colombia tú puedes con 20 o 30 millones de pesos comprar 4 o 5 veces esa cantidad en acciones. Usas un margen y la bolsa, entre comillas, te presta esa plata para que tú puedas hacer operaciones en el mercado accionario. Cuando las acciones caen, las comisionistas deben requerir a los inversionistas que coloquen más dinero, porque están perdiendo, digamos, ese capital o esa garantía, y al no lograr ese pago o esa garantía rápidamente, pues salen a vender los portafolios al precio que sea. Entonces, todo eso genera una bola de nieve, todo eso generó una caída en cascada y se vieron unos precios absurdos en la mayoría del mercado accionario, a precios del año 2005, precios del año 2010. Y no solamente eso, sino que 5 veces tuvo que ser suspendida la bolsa de valores de Colombia por caídas del índice del 10%
y un día hasta el 5%, el 10 más un 5 adicional. Ya ese riesgo no está tan fuerte o tan presente en el mercado porque esos apalancamientos se han disminuido este año un 77%. Eran 590.000 millones, ya valen 136.000. ¿Eso qué quiere decir? Que si llega a haber una caída en el mercado de acciones, va a ser mucho menor la cantidad de personas que van a tener que salir a vender perdiendo las garantías, porque pues, la mayoría del mercado ya no tiene esos apalancamientos o esas sobrecompras. Entonces, si bien el mercado puede tener caídas, como pasa en cualquier ciclo, una salida de extranjeros, alguna noticia negativa, no va a ser tan profunda como en aquella época de marzo 2020. Entonces, puede ser una buena oportunidad estar mirando compras en el mercado accionario con una perspectiva de 1 o 2 años y con un perfil de riesgo alto y adecuado. Wow, la verdad son temas bastante interesantes y que de verdad nos impacta bastante y directamente a la materia que nosotros estamos viendo, que es de profundización en banca, como ya lo había mencionado anteriormente. Pero entonces, bueno, siguiendo una de las preguntas que generamos aquí en nuestro grupo, quisiera saber qué hay de los activos colombianos, señor. ¿Están valorados o no? Bueno, el daño fue tremendo por la incertidumbre. Tan pronto empezaron las cuarentenas y los casos a dispararse, los principales agentes del mercado salieron a vender posiciones. Se acabó el mundo y era una crisis impresionante. Recordemos que en Estados Unidos veníamos de 11 años de subida seguida sin frenar. El rally o la subida continua más larga de la historia en las bolsas de Estados Unidos. Entonces, todos esos agentes empezaron a vender acciones, esto generó una caída y un pánico en el mercado, y los países emergentes siguieron ese movimiento. Y siguiendo ese movimiento es que los fondos extranjeros salieron a vender acciones en Perú, en Chile, en Brasil, en México, en Colombia, para sacarla y llevarla a sus países, a recoger, digamos, los portafolios de países emergentes que siempre son los más afectados cuando hay una crisis. Entonces los fondos extranjeros salieron a vender, compraban dólares, entonces devaluaron las monedas de los países, bajaron los precios del mercado accionario y se generó, digamos, una crisis de precios donde muchas personas pudieron haber perdido su capital, salieron a vender portafolios a pérdida. Vemos que todo, digamos, las pensiones obligatorias, las pensiones voluntarias de todos nosotros estaban en este tipo de activos, acciones, y hubo una confusión impresionante. Algunas personas con miedo y con falta de asesoría salieron a vender a los peores precios pensando que el mundo se iba a acabar y realmente no estaban esperando todas las ayudas y todos los estímulos de los países. Ya en el momento en que los países entendieron lo que estaba pasando, todos los bancos centrales empezaron a reaccionar, a inyectarle liquidez al sistema financiero para el tema de préstamos, al tema de créditos y para que toda la deuda soberana de los países no se devaluara o no perdiera más valor. Entonces, digamos, en abril y mayo empezó una recuperación muy fuerte de los portafolios. Pues se acabó ese pánico. Ya el vendedor, el que tuvo miedo, el que no entendió lo que estaba pasando, pues salió, pero el resto de personas, muchos empezaron a comprar. Y nos dimos cuenta que en Estados Unidos, la mayoría de fondos institucionales, cuando vieron precios tan abajo, aprovecharon a comprar, porque hay mucha liquidez en renta para comprar operaciones de renta variable, ya que la renta fija está muy baja. Recordemos que las tasas de interés a nivel mundial están en 0, en 2%. Colombia tiene las tasas de interés más bajas de su historia. Entonces, colocar eso en un CDT o en algo a lo fijo que no tiene sentido. Entonces, viendo esos precios tan bajos, muchos inversionistas y personas de a pie, como cualquiera de nosotros, fueron y compraron fondos o acciones directamente. Eso hizo que todo el mercado se recuperara. Todavía falta mucho por recuperar, todavía hay oportunidades interesantes. Durante esta semana y las siguientes 3 semanas, hasta mediados de agosto, vamos a ver todos los reportes de las empresas más importantes que hay en el mundo y en Colombia. Vamos a ver en Colombia, Bancolombia, de ISA, de Ecopetrol, de Grupo Aval, de Argos. Y vamos a poder entender qué daño les hizo esta pandemia y las proyecciones de recuperación para el año, finales del año 2020 y 2021. Y seguramente vamos a salir todos adelante y se va a recuperar, porque es un ciclo y es un tema que no va a frenar en el largo plazo el desarrollo de la economía. Entonces, precisamente las ganas de la gente de surgir, el hambre, las ganas de volver otra vez a trabajar, va a hacer que todo se desarrolle de nuevo.
Bastante interesante. De hecho, esta información que nos estás comentando, la verdad, hay aspectos que tanto yo como mis compañeros y de seguro muchísimas personas desconocen en estos momentos. Y pues gracias a ti, pues tenemos un pequeño abrebocas de todo lo que se viene hacia adelante, ¿no? Bueno, y con respecto a los activos colombianos, ¿están valorizados? ¿No lo están? Cuéntame, ¿de qué se trata todo esto, por favor? Activos en Colombia, puntualmente el mercado accionario es el más atractivo de la región. Llamémoslo que está desvalorizado, pero digamos no porque no valga. O sea, tiene unos múltiples supremamente atractivos, tiene unos precios para comprar de manera impresionante. En enero y febrero, antes de que pasara esta pandemia, Colombia, el mercado accionario en Colombia tenía los múltiplos más las empresas comparando con Perú, con Chile, con Brasil, con México. Y ahorita, después de la pandemia, Colombia, la bolsa de Colombia es la que más lento se ha recuperado, la que va más atrás. Viendo los pares y el comportamiento de las compañías, nos damos cuenta que hay unas oportunidades impresionantes de inversión en el mercado accionario. Tenemos unas compañías con unos descuentos impresionantes para comprar. Sí, claro, hay una crisis económica, sí, los bancos se van a afectar, algunas empresas no han podido funcionar, pero el castigo que se le ha dado a esas acciones en la bolsa es más exagerado que todo esto que ha ocurrido. Entonces, cualquier persona que tenga alguna liquidez, que quiera invertir en Colombia, encuentra en el mercado accionario una gran oportunidad de inversión con un panorama de por lo menos un año y teniendo en cuenta que tiene que tener un perfil de riesgo más o menos alto, ¿no? Porque pues, las acciones tienen volatilidad. Pero en estos momentos los activos de renta variable son para comprar y los activos de renta fija ya tuvieron una recuperación interesante por todo el tema del Banco de la República y todas las medidas de liquidez que dieron las instituciones colombianas al mercado. Wow, bueno, pues en serio es bastante interesante. Por otro lado, bueno, sabemos que todo este tema es fluctuante y quizás más en estos tiempos, claro está. Pero, ¿cuál es el mensaje final que nos puede dar con respecto a este tema? Mayor consejo financiero como asesor financiero. Mire sus finanzas, mire si usted no estaba seguramente preparado para esa situación, mire todo lo que ha pasado durante los últimos 4 o 5 meses, que en cualquier momento se puede volver a repetir, 6 meses o un año, 10 años, pero usted tiene que estar preparado financieramente para que vuelva a ocurrir cualquier cosa como esto, ya que es un todo integrado. Entonces, en esos momentos, si usted quiere invertir en la bolsa de Colombia, es histórico para comprar acciones. Tiene que tener un poco de paciencia. Sí, solo te va a disparar mañana si vamos a decirlo. Viendo un refugio de Colombia. Lo segundo es que se dé cuenta que realmente el mercado y los agentes se acomodan. La economía se acomoda, se ajusta, se adapta a las condiciones. Y muchas compañías van a seguir adelante y van a llegar unas nuevas para seguir adelante en todas las necesidades humanas que tenemos. Hace un momento de invertir, esa es una oportunidad impresionante. El mundo anterior que teníamos no va a volver a ser. Ya también, manera de trabajar, algunos métodos, algunas costumbres, algunos temas sociales, no es que no van a volver, se van a adaptar. Entonces, toca al frente de eso, entendiendo cómo es el mundo en adelante, y en Colombia hay unas oportunidades inmensas. Los fondos extranjeros como el de Colombia. Perfecto. En estos momentos se encuentra un poco ocupado y bueno, lamentablemente la señal no nos ayuda mucho, pero sin embargo, de verdad le agradecemos mucho su participación y pues esperamos tener una próxima oportunidad para poder pues compartir más de todos sus conocimientos y experiencia en esta área y pues seguir en contacto. Muchísimas gracias, señor Jaramillo. Gracias, que estén muy bien, un abrazo, saludos a todos. Bueno.